Bueno, vamos a estudiar algunas series sencillas de números reales. Recordemos que una serie de números reales es un par ordenado donde el primer componente del par es una sucesión de números reales y el segundo es una nueva sucesión formada con las sumas parciales de la primera componente del par. Por ejemplo, consideremos una sucesión como esta, a sub n igual a 3 partido 2 elevado a n. Como vemos, el primer término de esta sucesión es 3 partido 2, el segundo es 3 partido 2 al cuadrado, el tercero es 3 partido 2 al cubo, y así sucesivamente. Pues este sería el primer componente del par. Y el segundo serían las sumas parciales de los elementos de la sucesión 3 partido 2 elevado a n. Así, el primer elemento de la suma parcial, el primer término de la sucesión de sumas parciales, sería sencillamente 3 partido 2. Pero el segundo elemento sería la suma del primero y el segundo término. En este caso sería 3 partido 2 más 3 partido 2 al cuadrado. Y así sucesivamente. El enésimo término sería la suma del primero, el segundo y el enésimo término de la sucesión. Y eso sería 3 partido 2 más 3 partido 2 al cuadrado más 3 partido 2 elevado a n. Es conveniente simplificar esta suma con una notación de sumatorios. Así, esto se podrá escribir de la siguiente forma. Sumatorio desde k igual a 1 hasta n de 3 partido 2 elevado a k. Y eso será la expresión genérica de una suma parcial de esta sucesión. Suma parcial enésima. Muy bien, cuando queremos estudiar la convergencia o divergencia de la serie, lo que tenemos que estudiar es la convergencia o divergencia de esa sucesión de sumas parciales. Es decir, tenemos que hacer el límite cuando n tiende a infinito del sumatorio desde k igual a 1 hasta n de 3 partido 2 elevado a k. Para hacer eso, en este caso tenemos una gran ayuda. Esto, la sucesión con la que hemos hecho las sumas parciales, es una progresión geométrica. Para obtener la suma de n términos de una progresión geométrica, tenemos una expresión muy sencilla. La suma de n términos de una progresión geométrica es el primero que se suma menos el último por la razón partido 1 menos la razón. Recordemos que la razón es el valor por el que vamos multiplicando cada término para obtener el siguiente. Eso también se obtiene dividiendo un término entre el anterior. ¿De acuerdo? En este caso, pues sería dividir 3 partido 2 elevado a n más 1 entre 3 partido 2 elevado a n. Si hacemos eso, el resultado sería 1 partido 2. ¿Lo veis? Aquí 3 partido 3. Como 2 está aquí elevado a n y aquí 2 elevado a n más 1, utilizamos las propiedades de las potencias y nos quedaría 1 partido 2. 1 partido 2 es la razón. Es decir, para pasar de un término a otro de esta progresión, lo que hacemos es multiplicar por un medio. Bueno, pues sustituyendo, tenemos el primer término sumado, sería 3 partido 2. El último término que sumamos, en este caso, es genérico, es el enésimo, por lo tanto sería 3 partido 2 elevado a n. Por la razón, 1 partido 2. Partido 1 menos la razón, 1 menos un medio. Muy bien, aquí podemos sacar factor común, un medio de 3 menos 3 partido 2 elevado, no, menos 1 partido 2 elevado a... Sí, también podemos sacar el 3. Aquí, factor común, y me quedaría 1 menos 1 partido 2 elevado a n.
¿De acuerdo? Y eso partido por 1/2. Es decir, tenemos una fórmula para esta expresión. Concretamente ahora tendríamos que hacer el límite cuando n tiende a infinito de 3/2 por 1 menos 1 partido 2 elevado a n partido 1/2. Si hacemos ese límite, veremos que esto me da 0, esto será 1, y será 3/2 partido 1/2, que son 3. La suma de los infinitos términos, para ser más correcto, el límite de las sumas parciales es 3. Podemos escribir entonces que el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 3 partido 2 elevado a n es 3. Bien, vamos a seguir con las series. El ejemplo que hemos puesto antes de progresión geométrica es muy importante. Vamos a generalizar. Recordemos que la expresión de una progresión geométrica cualquiera es de esta forma. El primer término por la razón elevada a n menos 1. Es decir, aquí hay dos parámetros. El primer término y la razón. Ambos son números reales. Es conveniente, por ejemplo, dar algunas restricciones sobre el valor de r. Por ejemplo, si r fuera igual a 1, esto sería trivialmente una sucesión constante, ya que quedaría reducido a a sub n por 1 elevado a n menos 1, que sería, perdón, a sub n igual a a sub 1 por 1 elevado a n menos 1, que sería igual siempre a sub 1. Esto no reviste interés. Y también, por ejemplo, si la razón fuera 0, que obviamente también nos daría siempre el mismo valor, que sería 0. Bueno, eso va a darse por sobreentendido, pero cuando hagamos algunas aplicaciones lo podemos ver. Bien, vamos a seguir. Vamos a generalizar las series geométricas. Bien, una serie geométrica pues sería una serie formada precisamente por una progresión geométrica. Recordemos, una serie era un par ordenado. El primer término, en este caso, sería una progresión geométrica y el segundo sería una nueva sucesión formada por las sumas parciales de los elementos, de los términos de la serie geométrica. Sabemos que la suma de n términos de una progresión geométrica, pues como ya hemos visto, es el primero menos el último por la razón partido 1 menos la razón. De esa forma, para estudiar la convergencia de una serie geométrica, tendríamos que ver las posibilidades que tiene hacer el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión. Veamos. Vamos a simplificar un poquito más, sustituyendo el último término por la expresión que se deduce de la fórmula, es decir, a sub 1 menos a sub 1 por r elevado a n menos 1 y luego por r. Y todo eso partido 1 menos r. Como vemos, el último término, el enésimo, mejor dicho, aquí no hay último porque es una lista ordenada e infinita, como toda sucesión, pues el enésimo término es el primero por r elevado a n menos 1 veces. Lo sustituyo aquí y ahora voy a simplificar y me quedaría a sub 1 menos a sub 1 por r elevado a n partido 1 menos r. Puedo sacar a sub 1 factor común y me quedaría 1 menos r elevado a n partido 1 menos r. Muy bien. ¿Qué posibilidades tiene el límite cuando n tiende a infinito de estas sumas parciales? Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de a sub 1 por 1 menos r elevado a n partido 1 menos r. Pues tenemos, primero, ¿qué pasaría si r en valor absoluto fuera más pequeño que 1? En ese caso, recordemos que r elevado a n, el límite cuando n tiende a infinito de r elevado a n, sería 0. Y en ese caso,
esta expresión, al ser 0, este valor quedaría reducida a A1 partido 1 menos R. La serie sería convergente y encima tendríamos el valor de la suma. Y podríamos escribir esto. Entendiendo que esta expresión está ejemplificando esta expresión, ¿vale? Son la misma. Muy bien, ¿qué pasaría si R fuera, por ejemplo, igual a 1? Eso lo hemos contemplado al principio. Si R fuera igual a 1, ocurriría que al hacer la sucesión, obtendríamos A1 constantemente y por tanto las sumas parciales serían repetir este valor de A1 n veces. La suma enésima sería A1 más A1 más A1 así n veces. Por lo tanto, esto se puede poner como n veces A1. Y si hacemos el límite cuando n tiende a infinito de esto, nos dará más o menos infinito dependiendo del valor de A1. Por lo tanto, diverge. ¿Qué pasaría si R fuera, por ejemplo, igual a menos 1? Pues ocurriría algo parecido, pero la serie sería, en este caso, la suma parcial, mejor dicho, sería oscilante. El primer término sería A1, el segundo sería A1, pero negativo, el tercero sería más A1, el cuarto menos A1, y esto daría para los valores pares 0 y para los impares A1, como podéis ver. El primer elemento de la suma sería A1, el segundo, al repetirse, restando, sería 0, el tercero sería A1, es decir, tendríamos que el límite de esto no existe, y la serie también diverge. ¿De acuerdo? Y por último nos quedaría estudiar el caso en el que el valor absoluto de R es mayor que 1. Si eso es así, sabemos que el límite cuando n tiende a infinito de R elevado a n, o bien es infinito, o bien no existe. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a ver, si R fuera un número positivo mayor que 1, ocurriría esto. Pero si R fuera un número negativo que en valor absoluto es mayor que 1, querría decir que es más pequeño que menos 1, y esto sería oscilante. Por lo tanto, R elevado a n sería oscilante y este límite no existiría. Resumiendo, las progresiones geométricas sirven para obtener series geométricas de las cuales su carácter se puede deducir inmediatamente a partir de la razón. Si la razón es más pequeña que 1, es convergente, en valor absoluto, perdón, si la razón en valor absoluto es más pequeña que 1, es convergente. Y el valor de la suma es este. El límite de las sumas parciales es este. Este sería el valor de la suma de la serie. Y en cualquier otro caso, sería divergente.